Hola, soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves, la docente del curso de Comunicación Intercultural de la licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. En esta cuarta sesión vamos a hablar un poco de las teorías de la comunicación intercultural. Básicamente son tres teorías de la comunicación intercultural de las que vamos a hablar. Una es la gestión de la ansiedad e incertidumbre, la otra es la adaptación transcultural y finalmente platicaremos de la construcción de la tercera cultura. Todo esto redunda sobre comunicación intercultural y me estoy basando en un manual de comunicación intercultural escrito por Marta Rizzo, Vivian Romeu y Cynthia Peck. Respecto de la primera teoría la que vamos a hablar en esta sesión, teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, esta tiene un origen en otra teoría llamada de reducción de la incertidumbre y su premisa clave es la comunicación interpersonal, es decir, cara a cara entre un grupo reducido de personas o por lo menos dos personas. El autor es William Goody Kunst y su objetivo es construir una comunicación intercultural eficaz y efectiva. Su unidad de observación, aquí hay que tener mucho cuidado y poner atención, es el conflicto, es decir, ese choque que va a suceder entre personas que son de diferentes culturas. Las nociones conceptuales de esta teoría son la de forastero, ansiedad, incertidumbre, comunicación efectiva y conciencia. De estas premisas básicas hay que destacar lo que se dice sobre la realidad. Nosotros podemos pensar que la realidad son reglas, pautas, formatos de interpretación y podemos entenderla conforme los aspectos culturales justamente como un constructo histórico según ciertas reglas de interpretación. La comunicación, si se observa como un producto cultural, la podremos entender como un proceso donde entran en juego nuestras capacidades innatas, pero también aquellas que se van integrando para configurar nuestro stock de información, nuestros contenidos, para poder dar, por supuesto, significación e interpretación sobre la realidad. Ahora, si venimos de diferentes culturas, esto va a significar que la realidad vista desde un punto de vista cultural y desde personas que provienen de diferentes culturas, pues va a ser totalmente distinta dependiendo, por supuesto, del contexto histórico, de los códigos sociales que manejemos y claro está, de cómo nombremos a partir del lenguaje a la realidad. En las bases conceptuales de esta teoría de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, podemos ubicarla dentro de una perspectiva de conocimiento funcionalista en que la comunicación se entiende como un fenómeno social que va a contribuir a mantener la estructura social conocida. Ahora bien, desde la perspectiva del conocimiento crítico, y esto es importante tenerlo en cuenta, la comunicación se va a entender como un fenómeno cultural complejo que se produce para mantener o lograr consensos o acuerdos, lo que implica considerar la existencia tanto de semejanzas como de diferencias y conflictos entre personas o grupos sociales. De acuerdo a la teoría de gestión de ansiedad e incertidumbre, entonces, nuestra comunicación intercultural se va a estudiar en función de diferencias y conflictos, es decir, teniendo en cuenta esta perspectiva de conocimiento crítico, pero su intención es contribuir a mantener funcional la estructura social. Por lo tanto, esta teoría va a transitar entre las nociones conceptuales funcionalistas y las nociones conceptuales críticas. Es importante señalar que una de las fuentes u orígenes clave de esta teoría se encuentra en el interaccionismo simbólico. Aquí es importante tener en cuenta cuáles son las bases o premisas clave, algunas, claro, del interaccionismo simbólico. Estamos hablando de acción, relación y directrices de acción. Sobre la acción podemos decir que ésta se da de acuerdo a los objetos del mundo físico, es decir, nosotros como sujetos actuamos sobre los objetos y también de acuerdo a los seres o personas con las que nos vamos a ir configurando en nuestro entorno social. Cuando hablamos de relación, que es otro concepto clave, estas las vamos a establecer de acuerdo al significado que le otorgamos a esos objetos o a esos seres. Eso quiere decir que el significado que le damos a las cosas, a las personas, se pone en juego durante la interacción.
Esto va a tener un efecto sobre las directrices u orientación de la acción, en que la comunicación se va a entender como un proceso simbólico, es decir, en la interacción, dependiendo del significado que les damos a las personas o a los objetos, producimos símbolos significativos. Esos símbolos, cuando los interpretamos o son interpretados por otros sujetos, por otros actores en función de alguna situación concreta, va a constituir directrices de acción. Es decir, según lo que interprete otra persona de mi propio significado sobre algo, va a provocar que esa persona actúe u oriente su acción en función de lo que perciba que yo interpreto del mundo. Justamente el autor de esta teoría, Goodikins, parte de que en situaciones de interculturalidad los sujetos vamos a actuar en función justamente de lo que acabamos de decir, en función de los significados que le atribuimos a la situación interactiva. Por eso decimos que una de las nociones básicas de esta teoría tiene su raíz en el interaccionismo simbólico. Si los sujetos que interactúan pertenecen a distintas culturas y no comparten significados, tampoco comparten valores, en fin, sobre una misma realidad, entonces en esta teoría subyace lo que conocemos como conflicto comunicativo, que generalmente van a desembocar en malentendidos, y ese malentendido se convierte en nuestro objeto o unidad de observación, porque es ahí en el choque, en el malentendido, en el conflicto donde empieza uno a observar las potencialidades de la comunicación intercultural, justamente porque a partir del conflicto, de la diferencia, es que buscamos que la comunicación sea eficaz de acuerdo con esta teoría. Por lo tanto, como dice la lámina, el conflicto es un elemento frecuente en el proceso comunicativo durante situaciones de interculturalidad. Así, los malos entendidos en la comunicación intercultural e interpersonal van a generar altos índices de ansiedad y de incertidumbre. Si el objetivo, observemos la lámina, es que exista comunicación eficaz y eficiente, es porque reconocemos que hay bajos índices de ansiedad e incertidumbre que van a provocar desinterés sobre la comunicación eficaz. Sin embargo, cuando existen los malos entendidos, entonces los índices de ansiedad e incertidumbre se elevan y van a desmotivar a la comunicación eficaz. Entonces, es muy importante trabajar desde la eficacia de la comunicación de acuerdo con esta teoría para superar las barreras del intercambio intercultural. Una lectura crítica que hacen las autoras Marta Rizzo, Cynthia Peck y Vivian Romeu en el Manual de Comunicación Intercultural sobre esta teoría de la ansiedad e incertidumbre es que la comunicación intercultural se ve como un intercambio comunicativo entre personas de una cultura con aquellas que vienen de otras culturas y que denominan como forasteros. Esto se supone da como consecuencia una comunicación ineficaz que parte o da premisa o da pie para que tengamos que trabajar la eficacia de la comunicación. Eso, de acuerdo con estas autoras, minimiza el papel de la simpatía y de la empatía, tanto en la comunicación como en los campos de interlocución. Justamente entonces, si la base de esta teoría descansa en la comunicación interpersonal, es muy importante tener en cuenta lo que William Goodikins plantea como el concepto del forastero, es decir, toda aquella persona que no pertenece a una cultura y que proviene de otra. Aquí la crítica importante es que al pertenecer a otra cultura, posicionamos la interacción desde un eje de identidad. Yo soy parte de una cultura y alteridad, los que vienen de fuera. Nosotros, ellos, nosotras, ellas. Es decir, no existe identidad fuera de relaciones de poder. Por eso, el forastero en otras culturas siempre estará en desventaja. De ahí que digamos que la incertidumbre no es nada más un detonador de la ansiedad y del conflicto, especialmente entre los no forasteros. Finalmente, hay ciertos aciertos en la teoría de la ansiedad e incertidumbre.
De acuerdo con estas autoras de nuestro manual de comunicación intercultural, hay elementos metacognitivos y actitudinales que van a desplegar nuestras competencias comunicativas. Cuando nos enfrentamos a una cultura diferente, ¿sí? Entonces, nuestra capacidad de adaptación va a desplegar estas competencias buscando que nuestra manera de adaptarnos y de interactuar mejore. En ese sentido, la competencia comunicativa, de acuerdo con Goody-Kunst, implica que poseamos significados y mecanismos de ciframiento y de desciframiento competentes, es decir, que seamos capaces a través del lenguaje y de nuestro conocimiento y dominio de estos códigos para poder mejorar nuestra competencia comunicativa en aras de una mejor comunicación dada la interculturalidad. Estos significados y mecanismos son además los códigos, es decir, los vamos a manejar de una manera consciente y se van a relacionar al desarrollo y conocimiento de nuestras propias destrezas. En ese sentido, por supuesto, hablamos de códigos de conducta.